Y así, llorando, escuchamos de afuera un eco de un grito, Yajviga, Yajviga. Mi hermana reconoce que es la voz de mi hermano que va afuera en la calle. En este pueblo hay casas del lado izquierdo y del lado derecho y en el medio un camino de tierra. Salimos allí y mi hermano camina y grita Yajviga. Salimos corriendo y nos juntamos y nos pusimos a llorar. Los tres. Nos volvimos a juntar. Nos volvimos a juntar y nos prometimos que jamás nos vamos a separar. Porque ahí, en ese cruce de caminos, me olvidé de contar, decidió mi hermana con mi hermano que si vamos a quedar en vida, después de la guerra nos vamos a encontrar de esta familia que me enseñó a mí el rezo de Cristo. Y así nos separamos, si es que vamos a quedar en vida. Y ahí, en este pueblo, juramos uno al otro que jamás nos vamos a separar. Y así seguimos vagabundeando. ¿Qué es Yachviga? Yachviga, lo que él gritaba, ¿qué es? El nombre de mi hermana, Ok. Yajviga. Ah, Yo me llamaba Heñek, sí, sí, sí. él Matis, mi hermano, llamaba Maniek y ella Yajviga. Y así nosotros vagabundeando por toda clase de lugares, sin tener dirección a dónde queremos ir, solamente el querer subsistir. Yo, cuando comenzó la guerra, tenía menos de 6 años. Yo no alcancé a ir al colegio. Todo lo que yo aprendí, lo que enseñaron en el Heider. Y lo poco que aprendí en la casa de mis abuelos que eran religiosos. Yo no provengo de una familia sionista. Eso no existía. Entonces estudiar, yo no estudié nada. Para mí, como yo estaba en el pueblo, en los pueblos, no había casas altas de pisos. Eran todas casas chicas. Cuando uno mira al horizonte, o ve allí lejos bosques, o que el cielo baja al suelo. Yo no sé qué es judío. Judío es algo como un bicho que hay que matarlo. Judío es como un gitano que no era querido ahí. Porque yo escuchaba de los polacos que los judíos los mataron a todos. Yo no sabía lo que era el mundo. Para mí el mundo era Polonia, donde yo estoy, donde el cielo allá en el horizonte baja. El cielo baja allá, yo miro lejos, veo que el cielo baja para abajo. Esto es como un globo y yo estoy dentro de este globo. No entendía nada. Y yo escuché de que a todos los judíos los mataron ya, los asesinaron. A mi papá yo sé que lo asesinaron. Y a todos. La polaca donde yo estuve dijo, los asesinan a todos. Entonces también a nosotros nos van a asesinar. Y así, de esta manera, yo vivo. Yo le pregunto una vez a mi hermana, si me van a fusilar, ¿es doloroso? Mi hermana me dice, no, solamente vas a sentir un pinchazo, pero me voy a golpear cuando me voy a caer. Esta era mi manera de pensar, mi manera de pensar en la vida. Y nosotros así, caminando de pueblo en pueblo y contando las mentiras,
año por año viene invierno y viene el verano, sin ropa, sin zapatos, con trapos en los pies. Llegamos a un lugar, anochecer, y entramos a la primera casa que se puede llegar. Y allí una mujer nos recibe y escucha nuestro cuento falsificado. Y dice, nosotros les vamos a ayudar. El pueblo este son todos Volksdeutschen. Volksdeutschen son ciudadanos alemanes que viven en Polonia. Son Volksdeutschen. Les vamos a ayudar. Y yo los voy a mandar del sheriff. Él les va a dar lugar donde dormir. Pasó un hombre con un carro y un caballo. Ella lo paró y le dijo que nos lleve a nosotros del sheriff. Llegamos al sheriff, en el viaje quisimos bajar del carro, y el hombre no nos permitió bajar porque él dice, yo recibí una orden de llevarlos del sheriff. Cuando llegamos de este sheriff, él nos preguntó, ¿quiénes son ustedes? Y nosotros el cuento correspondiente. Agarró a una persona y le dijo, llévalos a este y este lugar para que duerman, y mañana yo los voy a llevar a la gendarmería para que los investiguen, y si es que son rusos o judíos, entonces ellos se van a ocupar con ellos, y si son polacos le van a hacer documentos. Y llevándonos caminando así en un bosque para llegar a esa casa, quisimos escaparnos, y mi hermana dice, el hombre este puede fusilarnos. Llegamos a la casa. La dueña de casa nos recibe y él le dice de que a una orden del sheriff darnos lugar para dormir esta noche, y mañana van a venir a llevarnos. Y así fue que esta mujer trajo un poco de paja, paja, en el suelo, para que nos acostemos a dormir. Nos acostamos a dormir sobre esa paja en invierno, y mi hermana, cuando ella está, esta mujer, dentro de esa pieza, me dice, Heñek, tú olvidaste de decir la bendición de noche. Y yo, como un automata, me siento sobre la rodilla y largo todo la bendición de antes de dormir. Y esta mujer escucha mi bendición y se queda parada y escucha hasta que yo finalicé la bendición. Mi hermana y mi hermano repiten con los labios lo que yo digo. Ellos no sabían las bendiciones. Esta mujer, cuando escuchó como yo di el discurso, me abrazó, me empezó a besar. Chico judío, chico polaco, ¿quién te enseñó esto? Le digo, mi hermana. Enseguida nos trajo frazadas, almohadas, y nosotros, por supuesto, sabíamos que el día de mañana se terminó nuestra vida. Al día siguiente, a la mañana, cuando nos levantamos, mi hermana le dice a la dueña de la casa, ¿sabe? El sheriff va a venir con la gendarmería a llevarnos. Ellos no saben nuestro nombre. Él nos llevó nuestro nombre. Entonces, si me permite, voy a ir a decirle cómo me llamo. Y le dice a mi hermano, ¿querés acompañarme?
Y la dueña dice, bueno, pero vuelvan enseguida. Y a mí me dejan a un costado. Y yo me pongo a llorar y digo, yo también quiero ir. Y mi hermana dice, no, no, vos te quedás aquí. Y yo, sí, ella no. Y hasta que me tomó lástima la dueña de casa, bueno, llévelo también a él, pero vuelvan enseguida. Sí, sí. Mi hermana dice, voy a dejar las medias aquí, porque vamos a volver enseguida. Felizmente salimos de ahí corriendo. Es un cuento muy largo, no quiero ocupar lugar en el video. Y así fuimos escapándonos a pie, sobre carros que iban con caballos, alejarse. Y después mi hermana, que sabía leer, porque ella iba al colegio, había un aviso en los diarios que buscan a chicos y el que va a entregar a 3 chicos le van a dar de regalo una bolsa de azúcar, harina. Y donde nosotros estábamos preguntándonos, no, nosotros no, nos buscan, nos vieron y contando cuentos. Y así, de esta manera, nos vamos escapando de lugar en lugar. Y el último párrafo que quiero contar. Llegamos una noche buscando lugar para dormir y había muchas luces, era un tzrif largo. Andén. Un andén largo con muchas ventanas. Y había música. Y mi hermana decidió que entramos allí adentro. Entramos adentro y nada más ni nada menos soldados alemanes. Entramos allí adentro y nos preguntan qué queremos, y contamos el cuento. Los padres fueron muertos por los rusos que bombardearon la casa en Varsovia. Estamos en camino a una ciudad donde vive una tía y nos agarró la noche. Y por ahora trabajamos, donde nos dan donde dormir. Agarraron los alemanes, un jefe debe ser, le dijo a mi hermana sabía yiddish, yo también, pero con el tiempo empezamos a olvidarnos el yiddish. Y el yiddish alemán mal hablado es el yiddish. Y ellos pensaban de que ella sabe un poco alemán. ¿Vas a trabajar aquí? Como sirvienta, limpia las mesas. Le vamos a dar lugar donde dormir. Entraron a una casa, le dijeron a los dueños de polacos que abandonen una pieza, nos hicieron entrar a esa pieza. Y estamos en esa pieza durmiendo los 3. Y ella todos los días va y trabaja allí, limpia los platos, limpia las mesas y trae la sobra de la comida a nosotros. Yo me enfermé, recibí escarlatina o algo en todo el cuerpo y con mucha fiebre. Y hay que avisar a alguien. Y en el pueblo un pueblo chico, todo se conoce. Hay un miklahat, una ducha tziburí, pública. Y ellos deciden, los alemanes, que todo el pueblo tiene que ir a la ducha, a bañarse. Y con DDT nos merasessimotano. Fumigan. Sí, todos los que entran a la ducha los fumigan a la salida. Y yo tengo que entrar. Mi hermana me lleva a mí desnudo junto con las mujeres. Y mi hermano se va con los hombres. Felizmente salimos con salud de allá. Las mujeres parece son menos
sospechosas o qué sé yo. Salimos de allí y el jefe de la Gendarmería, de los alemanes del pueblo, decidió que hay que traer un médico para revisarme a mí porque yo tenía mucha calor, fiebre. Y viene un oficial médico alemán y un médico civil. Me desnudan como de día de nacimiento. Era bajito yo. Me ponen sobre un banquito para que ellos no se tengan que doblar, agachar. Mi hermana con la palma de la mano me tapa a mí y le dice a ellos, él tiene vergüenza. Me revisan, no saben qué es lo que tengo y ellos deciden que me tienen que llevar a un hospital. No solamente a mí, a los tres. Al día siguiente nos ponen en un carro con caballo y un soldado alemán con un fusil, viajando horas a la ciudad donde hay un hospital. Llegamos al hospital, no hay lugar, porque la frente entre los rusos y los alemanes estaba cerca y había muchos heridos, que había 2 heridos en una cama. Y ellos no quieren recibirnos. Nos llevan de vuelta a ese pueblo, a la pieza donde estábamos, y le avisan al jefe de los alemanes que nos devolvió. El jefe de los alemanes dice de que si no va a encontrar otro lugar donde llevarnos a nosotros, nos va a fusilar al día siguiente porque él no quiere perjudicar al ejército alemán que está en el pueblo, porque nosotros tenemos tifus. Esta noche, en la noche, apareció, había un bombardeo terrible. Bombardeo de tierra, bombardeo de aviones. Bombardeaban el pueblo. Y todos los que vivían en el pueblo ese se escaparon de las casas y entraban, tienen pozos donde guardan las papas. En verano cosechan las papas y las guardan para que tengan para el invierno en un sótano. Y ellos se metían dentro del sótano. ¿Está bien? Se metían dentro del sótano y nosotros detrás de ellos. Nos echaron del sótano. No nos dejaron esconderse del bombardeo. Y nosotros 3 detrás de unas paredes de una de las casas, esperando que el bombardeo termine. Y ahí vinieron 2 tanques rusos, no me acuerdo cómo se llama eso, vinieron a ver qué es lo que ocurre y volvieron de vuelta, los 2 tanques rusos. A la madrugada, al día siguiente, vimos como todo el terreno fuera del pueblo era todo vacío, todo nieve. Vimos como alemanes vestidos de blanco, en disfraz, en invierno van con blanco, se escapan del frente y se escapaban, se iban de un lado para el otro. Y nosotros dentro de esta casa, cuando los polacos nos odiaban, porque los alemanes los obligaron a desocupar una pieza para nosotros. Y entonces mi hermana, más o menos después de la madrugada, eran, me imagino 9, 10, cuando vimos de que alemanes se escapaban y el terreno quedó vacío, todo el terreno estaba vacío, no había rusos, no había alemanes, nosotros en el medio, decidió que nosotros nos escapamos de ahí. No tenemos valija, no tenemos nada. Agarramos los pies y nos escapamos al terreno vacío, cuando en el fondo tienen que haber rusos.
Pero nosotros no sabemos quiénes son los rusos, porque sabíamos de los polacos que los alemanes y los rusos matan a los judíos. Entonces no sabíamos de quién tenemos que escaparnos, pero no quisimos quedar con los alemanes, con los polacos, porque ellos nos van a matar. Y no queríamos ir con los alemanes porque ellos nos van a matar. Entonces fuimos al otro lado, que son desconocidos. Solamente de los polacos sabemos que ellos matan. Y empezaron a tirar contra nosotros porque estábamos vestidos con ropa de color, debe ser. En el campo, sobre la nieve, y nos tiramos a la nieve, horas tirados en la nieve. Mi hermana pobre estaba llorando de dolor porque los pies se le congelaron. De tantas horas tirados en la nieve, y todo el tiempo nos tiraban de los dos lados. Y nosotros tirados. Una distancia de unos 500 o 1 kilómetro, había un camino pavimentado de asfalto. Y al atardecer, bien tarde, empezaron a ir tanques y camiones de los rusos en dirección a donde los alemanes se escaparon. Nos levantamos y corrimos al camino. Subimos al camino y caminamos en dirección contraria de donde ellos viajaban. Si ellos viajaban para acá, nosotros íbamos para allá, sobre el camino, entre los tanques. Y yo iba con una gorra como los alemanes iban, una gorra angosta. Y los rusos se reían de mí y gritaban Fritz, Fritz. Fritz es un nombre alemán. Llegamos a un bosque y allí había un campamento de rusos. Nos preguntaron quiénes somos y le contamos quiénes somos. Polacos, el cuento polaco. Nos dieron una pieza en el suelo, dormimos esta noche. Llegó un oficial ruso y nos empezó a investigar y preguntar quiénes somos. Le dijimos de vuelta lo mismo. Desconocimos el judaísmo, nada. Y él dice, bueno, ¿qué quieren hacer? Mi hermana dice, queremos alejarnos cuanto más del frente. Al día siguiente vino un ruso soldado, nos llevó al camino asfaltado. Paró un camión, nos hizo subir arriba del camión y dijo, viajen con él los va a llevar. Y nos llevó un par de horas, nos llevó a una ciudad que se llama Białystok. Esta ciudad, Białystok, bajamos, ¿dónde va un refugiado? No sabes dónde ir. Pedimos, ¿dónde está la Cruz Roja? Nos llevaron a una Cruz Roja, llegamos a este lugar y nos preguntan, ¿quiénes son ustedes? Nosotros le dijimos, el cuento polaco, por supuesto. Pero ellos son gente mayor, más inteligente que nosotros, y dicen, digan la verdad, si ustedes son judíos, hay aquí una familia judía y los vamos a mandar de ellos. Que no, que sí, que no, que sí. Al final mi hermana dice, sí, somos judíos. Nos llevaron de esta familia y cuando llegamos a esa familia, golpeamos la puerta. Abrió la puerta una mujer bajita. Abrió un poquito y dice, ¿qué quieren? ¿Quién son? Y mi hermana le dice, como ustedes. Y ella le dice, ¿como nosotros? Sí, que no. Mi hermana dice, sí. Entonces ella dice, hablen en yiddish. El yiddish no sale. 3 años y medio no hablar el yiddish. Nos olvidamos totalmente. Entonces mi hermana le me dice, Heñek, baja los pantalones. Nos abrazaron, nos besaron, nos contaron que no somos los únicos que quedamos en la vida, que judíos hay más, que hay un mundo.
y que ellos nos van a mandar donde nos van a atender. Nos mandaron a Lublin, a la ciudad Lublin, a una casa de huérfanos. Orfanato. Estuve allí como 2 meses con mi hermano. Mi hermana ya tenía, era el año 44 más o menos, ya tenía seguramente unos 15, 16 años. Ella fue a buscar familiares y viajaba por toda clase de lugares. Después ella volvió, después de 2 meses nos llevó a una ciudad de Lodz, a una casa de Yetumim, Huérfano. un huérfano en Lodz, un huérfano de juventud judía. Y resulta que ella se acercó a un grupo de jóvenes judíos que el destino de ellos era viajar a Palestina. Y ella podía acercarse al grupo porque tenía ya la edad adecuada. Esto era en el año 45, quizás en febrero o marzo 45. Terminó la guerra. Terminó la guerra. En Lublin, cuando estuve yo, terminó la guerra. Y ella dijo que está dispuesta a viajar con el grupo a Palestina con tal que van a permitir que los 2 hermanos de ella se junten con ella. Pero nosotros teníamos no la edad adecuada para poder ser parte del grupo. Y ellos no quisieron, entonces ella amenazó de que no va a poder viajar con ellos. Y entonces consideraron de que están dispuestos a que nos traiga a nosotros 2. Para eso nos llevó a Lodz, porque el grupo estaba en Lodz. Y estuvimos en Lodz, en el orfanato ese, y de ahí nos acercamos al grupo y una noche llegamos a la estación de tren sin documentos, sin nada, sin boletos para viajar en el tren. El tren estaba repleto. El tren viajaba a Checoslovaquia. Y nos dijeron de que cuando vamos a subir al tren, si nos van a hablar, nosotros somos griegos. Nosotros somos griegos que volvemos del campo de concentración y volvemos a nuestra patria. Y cuando preguntan algo, yo tenía que decir lo. El significado de la palabra lo, que hoy en día es no, yo no lo sabía. Pero lo me capté y cuando me hablaban yo decía lo. Y cuando vino el conductor me pidió boleto, yo le decía, le cantaba lo, y él insistía y los polacos alrededor le decían, ¿no ves que es un mudo? Déjalo. Y así cada uno se defendió a su manera. Cuando llegamos a Checoslovaquia había allí 2 personas mayores, me olvidé los nombres de ellos, que eran los madrijim, los dirigentes del grupo, que ellos tenían que llevarnos a Palestina. Y ellos se arreglaron el cruce de frontera de Polonia a Checoslovaquia, de Checoslovaquia a Austria, y prácticamente nosotros éramos uno de los grupos que tomó parte de la brija. Escapada, huida. Sí, la huida de Polonia. Porque los polacos, como los rusos habían ocupado y liberado a Polonia de los alemanes, ellos no permitían que se vayan de Polonia. No dejaban salir y nosotros nos escapamos de Polonia de esta manera como refugiados de griegos que vuelven a la patria
después que estuvimos en campos de concentración, y de esta manera uno de los grupos de la huida que cruzamos la montaña de los Alpes a pie, Alpes. Alpes a pie, y de allí a Austria, y en Austria nos agarraron los ingleses. Nos agarraron los ingleses porque los ingleses impedían que los judíos lleguen a Palestina. Y nos encerraron en un campamento de ellos, no me acuerdo qué lugar era, qué ciudad. Nos mantuvieron allí como 2 o 3 semanas en Austria, nos dieron de comer, y un día el grupo nuestro eran unos 30 jóvenes, y un día me pusieron a mí con mis hermanos en una ambulancia junto con otros 7 personas, cuando la ambulancia tenía que llevarnos al tren, que el tren tenía que llevarnos a Italia. Y cuando llegamos con la ambulancia del campamento al portón donde estaba el policía que dejaba entrar o no, abrió la ambulancia a ver quién está y dónde vamos. El hombre que estaba sentado al lado de él le preguntó dónde van, entonces él dijo son todos tuberculosos y los llevo a un hospital. Entonces abrió la puerta de atrás de la ambulancia y nos vio a nosotros, y por supuesto flacos todos éramos, pero había una bolsa grande llena de pan. Entonces preguntó para qué es el pan si van al hospital, y de esta manera él descubrió de que era una falsa alarma y nos devolvió de vuelta. Después de unos días de esto, nos dieron una orden que cada uno de a 2 o de a 3 salen del campamento en vía a la estación de tren y no volver. Y así fue que nosotros los 3 hermanos salimos del departamento y fuimos a pie hasta el tren, y allí nos esperaron y nos pusieron dentro de vagones de animales, un tren de vagones de animales, que es todo cerrado y arriba tiene unas rejas por donde entra el aire, y cerrado con un candado. Y viajamos muchas horas, creo que más de un día, que llegamos a Italia. De alguna manera llegamos, creo, a Milano. Y en Milano, allí, cuando bajamos del tren, nos esperó un camión manejado por un soldado de la brigada judía, soldado que tomaba parte en el ejército inglés, pero con el Maguen David. Era de la brigada judía. Él era el chofer y él nos llevó a los Alpes de Italia con Suiza. Allí arriba, en los Alpes de Italia, en la frontera con Suiza, había un palacio que Mussolini construyó para la juventud fascista, juventud italiana fascista. Era un palacio muy grande, con una pileta de natación de bajo techo, con una sala de cine de bajo techo y dormitorios de 40-50 camas, salón de baile, todo lujoso, todo hecho de mármol, de todo había, mesas de ping pong, todo lo que una juventud necesita, jardines, canchas de fútbol y de tenis y voleibol. Y nosotros llegamos allí, y allí había unos par de cientos de jóvenes que vinieron de Europa, huérfanos como nosotros, y un jefe que se llamaba Moshe Zairi,
El hombre era un israelí que estaba en el ejército inglés, como en la brigada. Y él era aquí en Israel, en Palestina, era un artista de Abima, hombre casado que tenía una hija y la dejó aquí, estuvo en el ejército y del ejército lo donaron a él para que sea el director de este huerfanato. En este huerfanato había un grupo de hombres de Israel que eran maestros, una doctora, había todo completo, un hospital, todo lo que hacía y piezas que se estudiaba hebreo, toda clase de materias. En este lugar, al final había casi 800 chicos huérfanos hasta desde los 18 años, desde edades más chicas para arriba. Y el lugar este era un hospedaje temporario hasta que se va a conseguir certificadim, no sé cómo se dice en castellano. Documentos, certificados. Certificados para poder viajar a Palestina, porque era antes que, estamos hablando del año 45 en adelante. Y muchos grupos salieron de allí clandestinamente, que se llama la Aliyah Bet. Pero a los chicos como nosotros no permitieron mandar Aliyah Bet, sino que trataron de tenerlos para construirnos para que podamos recibir los certificados para poder llegar a Palestina. Estando allá y estudiando un poco hebreo, matemática, historia, aprender a limpiar los dientes, que yo no lo sabía, era un analfabético, no sabía leer ni escribir. En este lugar aprendí a ser un niño, porque hasta entonces no tenía juventud y no sabía nada de nada. Mi hermana mayor, ella se acordaba de que en algún momento teníamos tíos que habían viajado a América. Ella se acordaba. Yo no sabía, conté antes de que para mí Polonia era el globo y esto era el mundo. Y yo no sabía lo que es Polonia, que es América o algo, porque era para mí un idioma completamente distinto. En base a esto, mi hermana me había dicho cuando nosotros vagabundeábamos, me dijo de que si va a terminar la guerra y los americanos van a ganar la guerra, entonces nos van a llevar a nosotros a América, porque vamos a ser los únicos judíos en el mundo que viven. Entonces vamos a hacer un mostrario del pueblo judío y a todos los que nos ayudaron, los americanos, les van a dar regalos y a todos los que nos maltrataron, los van a castigar. Mi hermana, estando ahí, el lugar se llamaba Selvino, en Italia. En este lugar Selvino, el edificio se llamaba Chesopoli. En este lugar Chesopoli, chicos acostumbraban a escribir en diarios del exterior buscando familias. Mi hermana se acordó que mi papá tenía hermanos que estaban en América. Y ella escribió. Después de unos 2 o 3 meses recibimos una carta de la Argentina. Ahí se presentaron 2 tíos que eran hermanos de mi papá. Y ellos nos contaron que tienen una hermana más que está en Estados Unidos, que es la hermana mayor. Y esta hermana mayor estaba casada con el hermano de mi papá. Mi mamá se llamaba Shafir. Mi tía se llamaba... Su mamá biológica. Sí. Mi mamá se llamaba Shafir. Y mi tío se llamaba Moshe Shafir, que se casó con Jaya Droblas, que era hermana de mi papá.
y ellos dos estaban en Estados Unidos. Y mis tíos de la Argentina nos pidieron a nosotros que no viajemos a Palestina, que quieren que vayamos de ellos y cuando queramos vamos a poder viajar a Palestina. Sendientes de saber nuestro pasado familiar, que no lo conocíamos, le dijimos al director Moshe Zairi de que cuál es el plan nuestro. Y él se molestó muchísimo porque la base de él y la intención de él y el pronóstico de él era de llevar a todos los chicos a Israel, a Palestina. Nosotros no éramos los únicos, había unos cuantos más. Y así fue que con la ayuda de la UNRWA y otros movimientos, mi tío nos mandó pasajes para viajar a la Argentina en barco. Y teníamos que conseguir solamente la visa para entrar a la Argentina. Y no conseguimos de recibirlo. El consulado argentino en Milano se oponía a otorgar posibilidad de ir a la Argentina. Entonces nos consiguieron una visa de turista para Brasil y consiguieron de que el Paraguay era el único país en la zona de la Argentina que estaba dispuesta a recibir gente del Holocausto. Entonces hicimos la visa de turista para el Brasil y la posibilidad de emigrar al Paraguay. Y cuando llegamos navegando con el barco, en el mismo barco que viajamos, estaba uno de los hijos de Mussolini. El barco rumbo a Buenos Aires y él viajaba a Buenos Aires. Cuando llegamos a Brasil, nos esperaron allí de la colectividad. Nos llevaron a San Paulo y un hombre, el director de la colectividad, nos repartió entre 3 familias judías y estuvimos como un mes en Brasil. Nos vistieron de pie a cabeza y escuchaban, todos los días contábamos nuestra historia a otra persona. Al final nos hicieron una visa de turista para Buenos Aires, para 3 meses. Y nos mandaron con avión, que no se acostumbraba a viajar en avión en el año 47, nos mandaron con avión a Buenos Aires como turistas, gente rica. Y cuando llegamos a Buenos Aires, mis tíos estaban esperando afuera en Ezeiza y no consiguieron saludarnos porque así como aterrizamos y pasamos la aduana, o antes de la aduana, nos metieron en una camioneta y nos llevaron al hotel de inmigrantes cerca de Retiro. En el hotel de inmigrantes tenía de todo menos hotel. Era un edificio enormemente grande. Un dormitorio podía tener más de 50 camas. Un comedor de huerfanato. Y muchos salones de esta especie. Era un edificio que está construido del año 1800, cuando existió la inmigración de los italianos y españoles a la Argentina. Y mi tío consiguió de abrazarnos después de unas 2 o 3 semanas después que vino al hotel de inmigrantes y pagó una suma de miles de pesos de entonces al vicejefe que nos permita llevar a nosotros para que veamos
donde ellos viven y después de unas horas tenía la obligación de devolverlos de vuelta al hotel de migrantes. Después de unas 2-3 horas de estar de mi tío, el hombre se comunicó de él por teléfono y preguntó dónde están los chicos, devuélvanlos. Y así fue. Dormíamos en este dormitorio de 50 o más camas. Mi tío consiguió, pagando, que nos saquen de este dormitorio, nos dieron una pieza para los 3. Y mi tío quiso pagar todo el dinero posible para que nos dejen en la Argentina. El jefe principal de este lugar dijo que antes que yo deje salir a un judío de este lugar, que me corten la mano derecha. Y así estuvimos 2 meses y mi tío llegó a la conclusión que no nos va a poder sacar de ahí. Nos mandó con un avión al Paraguay. Llegamos al Paraguay y allí nos esperaron gente que nos llevaron a una pensión. Durante 2 semanas estuvimos allí y nos hicieron cédula de identidad y certificado de nacimiento de que como somos paraguayos. En esta época en el Paraguay había una revolución en el año 47, acompañados por un hombre que no sé su actividad. Durante 4 días en los caminos de Asunción, viajando en lanchas, en ómnibus, en micro, en tren, llegamos a Buenos Aires y el hombre tocó el timbre de la casa de mi tío y dijo, les entrego el paquete. Y entonces fue que llegamos a la casa de nuestros tíos y yo en el año 47, ya tengo 14 años, me mandaron a estudiar de tarde en un colegio. Pero yo no tengo documentos. Yo figuro la cédula de identidad, en la partida de nacimiento. Yo nací en un pueblo cerca de Asunción de una familia alemana. Y soy cristiano. Y cuando empiezo a estudiar de noche, el primer año, tengo que estudiar Torah, religión. Y no me pasa por la garganta los nombres de Jesús y otros tantos. Y yo no puedo. Y consulto con mis primos que yo estoy fracasando en los estudios, no consigo estudiar la religión. Entonces me dijeron, decirle que no sos cristiano, sos una religión alemana que existen. Yo fui, pero también ellos eran más inteligentes que yo, empezaron a investigar y consiguieron de echarme del colegio. Me echaron del colegio y entonces empecé a trabajar de joyero y aprendí el oficio de joyero. En el año 50 mi hermano se fue de mi tío y se acumuló a un grupo de Beitarim del grupo sionista. Exacto, y se fueron a Israel a levantar un moshav que se llama Mevot Beitar, que está construido mayormente por gente sudamericana, en especial argentinos. Y yo 3 años después vivía ya con mi hermana que se casó, y angustia a mi hermano y el querer de estar en mi patria. Fui yo también al Beitar, fui y hice una preparación de 1 año en una akshara, en un lugar que se llama Gobland, unos 100 y algo de kilómetros después de Buenos Aires, cerca de
Mercedes, cerca de Luján. Después de un año de experiencia allí, la Sochnut me pagó el viaje en barco a Israel. Llegué a Israel, a Mevot Beitar, que eran 5 barracas, sin agua, sin luz, sin nada, puras rocas, trabajo muy pesado. Trabajé allá en todo lo que no era acostumbrado. Mis manos de oro como joyeros se volvieron con arrugas y heridas de las piedras que había que levantar. Pero me acomodé, me acostumbré y poco a poco empecé a adelantar.